724 los reos liberados la madrugada del sábado en Valparaíso. En total, 1.612 reclusos gozan hoy de libertad. Polémica medida para descongestionar las cárceles en Chile. La Corte Suprema otorgó beneficios a los reos para que puedan cumplir la condena fuera de los centros de reclusión. Para acceder al beneficio de libertad condicional se exigen 4 requisitos: haber cumplido al menos la mitad de la condena, tener conducta intachable, haber aprendido un oficio y registrar asistencia regular a la escuela del penal. Lo que ha pasado en esta oportunidad es que llamó la atención el salto que hubo en la cantidad de personas que lograron el beneficio. O sea, si normalmente se le daba a cerca de un 5 o 10% de quienes cumplían con estas 4 condiciones, en esta oportunidad, en el caso de Valparaíso, se llegó casi al 90%. La masiva salida de presos a las calles preocupa. Tener 1.300 personas puestas en libertad es una cárcel que se abrió, digamos, y eso es grave. Según Gendarmería, en la región de Valparaíso, de los reos que ya están circulando por las calles, 4 cumplían presidio perpetuo y 101 pagaban con cárcel algún delito sexual. En la otra vereda está Alfonso. También consiguió su libertad por este beneficio. Estuvo 10 años en la cárcel de Valparaíso, tiempo en el que destacó por su buena conducta y porque aprendió a cantar. ¿Creen ustedes que una persona privada de libertad, que se esfuerza, que se esmera en rectificar sus errores con buena conducta, tengan el derecho a la libertad condicional? Bien, Adolfo, gracias por tu testimonio y ojalá que esta segunda oportunidad que tienes sea muy beneficiosa para ti y tu familia. Gracias por estar con nosotros. Eliminación por teclera. Atención, querido público en el estudio. Tendrán la difícil misión de eliminar. Así es, Martín, la gente en el estudio va a tener la difícil misión y responsabilidad de elegir al próximo eliminado. A partir de ahora, ¡ya! Recuerden, están votando por eliminar. Son objetos personales que trajo cada uno, objetos raros, y el objetivo es que escribamos de manera muy libre a partir de lo que genere algún tipo de objeto. Podemos describirlo, podemos a raíz de ese objeto contar una vivencia. Nos damos hasta las 2 para escribir de manera libre, donde ustedes quieran, dispongan del espacio. ¿Ya? Bueno, ha sido muy emocionante volver después de 5 años sin hacer talleres en la cárcel, volver a hacer uno. Muy interesante volver a reunirnos como colectivo. Lo que yo escribí se llama libertad. Mentes que crean, que luchan, por no ser extinguidos en una fracción de segundo. Soy la voz imperativa forjadora de mi destino, ansioso de abandonar este envase temporal llamado cuerpo y mostrarme en verdad quién soy, luz perpetua. Como decía la Carol, el trabajo de escritura se basa también mucho en encontrar una voz propia, por lo que escuchamos ahora está mucho más avanzado que los talleres, o sea, que otra experiencia. Y la idea es ir profundizando en esa voz, ir trabajándola. La mejor técnica es leerlo, ir borrando, ir ajustando las palabras, ir armando un pequeño, digamos... De repente dejarlo reposar un tiempo, retomarlo en unos 2 meses más. Tal vez te va a hacer ruido lo que escribiste hace 2 meses, retomar el texto, esa es la invitación. A la sombra es una posibilidad de fuga desde dentro y sin necesariamente salir físicamente, porque en el fondo ellos están prisioneros físicamente, pero sus mentes, su alma no está encerrada. Si se fijan, los grandes temas en el fondo son los grandes temas de la humanidad del hombre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El pintor se empieza a cuestionar. Entonces, ya no es la búsqueda necesaria de la mímesis, de lo que hablábamos de la representación de la realidad, sino que ¿qué estoy pintando? ¿Para qué estoy pintando? ¿Cuál es mi tema pictórico? Que interpela mi pintura con respecto al que la está mirando. Y eso es súper interesante porque de alguna manera si una pintura, una obra de arte te hace una pregunta, van a haber múltiples respuestas y hace que el espectador sea un tipo mucho más activo. ¿Todo bien? Ya ves. ¿Se puede cerrar la puerta? Bajémosla todo aquí. Esta canción está dedicada para las poblaciones, para los barrios urbanos, donde la calle no te avisa de sus consecuencias ni tampoco de tu advertencia.
Oye, querido brother, hermano, que irónica es la vida. Tú te encuentras en los cielos, yo en la tierra sin salida. Cicatrices que jamás se olvidan, como lo ha sido la historia de tu partida. Donde con melancolía llevo tu retrato en mi retina, donde te dimos la triste despedida. Y fue allí cuando mis ojos se empañaron sin ninguna defensiva. Cuando mis ojos se empañaron sin ninguna defensiva. Se lleva por vida. Se empañaron sin ninguna defensiva. A partir de un texto, que va a ser el que les voy a leer a continuación, ustedes van a hacer una representación visual, tratan de formarse esa imagen mental para después llevarla a través del collage, llegar a una interpretación. Los camposantos, el cielo de flores de Chile, son ahora el cielo lleno de flores, diciéndonos del amor que vive. Del cielo entonces son las margaritas, del amor que vive, y todas las montañas y estrellas como lunas de geranio. Y eran también flores las inmensas estrellas matutinas, rodando igual que inmensas bolas de fuego en la enrosada alba. Escuché entonces tu amor y mi amor arrasado subir flotando sobre los témpanos. Y amé tu amor sobre los largos ventisqueros de flores blancas. ¿Estás ahí? ¿Estás tú allí? Y desde las florecidas piedras tus párpados se alzan, cubriendo el horizonte de flores blancas, los glaciares de flores blancas, las estremecidas estrellas de flores blancas. ¿Viven tus ojos? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Tus ojos arrancados. Y son flores blancas, todo el amanecer respondiéndonos cuando se nos viene el cielo y lloramos. ¿Estás ahí? ¿Estás tú allí? ¿Ellos se inscriben voluntariamente en los talleres? Sí, pero este año se le dio preferencia a los exalumnos del Colegio Juan Luis Vives, porque muchos de ellos tienen condenas largas y después de cuarto medio se quedan sin nada que hacer. Son 18 módulos divididos en CCP, donde está el Centro de Cumplimiento Penitenciario, y el CDP, que es el Centro de Detención Preventiva. La ilustración, como les decía, es un oficio muy antiguo. En Europa hay escuelas de ilustración que tienen más de 100 años. ¿Ya? Es más antiguo que la fotografía y cualquier otro medio. En la ilustración podemos hacer que personajes sean animales. Podemos hacer que sean zombies, que sean vampiros, que sean figuras geométricas. Da lo mismo, no es necesario que sean siempre humanos. Tampoco importa que nuestros personajes tengan género o un sexo específico, puede no tener. En un álbum ilustrado, la vuelta de hoja es un tiempo establecido. Es decir, la vuelta de hoja puede ser un minuto, un segundo, puede ser un día, puede ser un siglo. Y miren, acá del árbol, del bosque, da vuelta la hoja y a los niños les encanta esto, como que se asustan, es como ¡ah! Y aparte el libro ya es un objeto, te puedes colocar el libro así, ya pasa a ser otra cosa. Lo que vamos a hacer es que cada uno de ustedes va a agarrar una hoja después de esto y van a ilustrar, van a tratar de intentar ilustrar, dibujar un personaje. Este personaje puede ser con las características que les toque. Ya, al que le toca, le toca. Ya, sin cambiarse. Decidida y tímida. Para ordenar un poco las... Redondo, grande y escrupuloso. No somos muy buenos para el dibujo, pero algo hacemos. Robusto, mórbido, triste y colecciona cajetillas de cigarros. Está compartiendo, está celebrando y se está acercando a un precipicio. Y ahí como que le tiene miedo a la altura, ya se empieza a preocuparse. Orejón, loco, homofóbico. Es un flaco alegre, altura y miedo. Trepó el árbol y allá arriba se cortó con el miedo. Un paisaje viejo y triste. Paisaje viejo y triste. Eso es una muchacha decidida, bella, que tiene miedo de amar. Y yo le hice un corazón con una cadena aquí. Aquí usted puede ver los gendarmes, los alambres de púa. Me tocó loco, pesado y avefobia. Me tocó orejón, carismático y miedo al sol. Me tocaron impulsivo. Oreja me tocó, no orejón, oreja. Así que le hice una oreja gigante, una pura oreja. Narigón, triste o fobia a las arañas. ¿Le fobia a las arañas? Más encima una araña que lo esté cogoteando como más triste que ya. Ojo, escrutadora y paranoico. Redondo, cuadrado y escrupuloso. Redondo, cuadrado y escrupuloso. Orejón, valiente y simpático. Y valiente porque ahí está destruyendo a todos los... al señor del maletín, está la Bachelet y un Paco.
Los fanzines son autopublicaciones independientes, es decir, que cualquier persona en el mundo puede hacer un fanzine sobre cualquier tema, sobre política, sobre medio ambiente, sobre ilustración, sobre tu mamá, sobre algún artista que te guste, da lo mismo. Tú tienes que imprimirlo, fotocopiarlo, puedes corchetearlo, puedes coserlo. Hay algunos que están corcheteados como este, hay otros que están cosidos, pueden distinto tamaño. Hay personas que los venden y los regalan. Hay otros que los venden, que los regalan. Es libre, es como la editorial libre. Hazlo tú mismo, autogestión. Por ejemplo, este fanzine que es de Guatemala, de unos amigos que yo conocí. Ya se dan cuenta, bueno, ni siquiera están corcheteadas las hojas. Y ellos usaban una técnica que era pegar todo en un papel y después escanearlo y así lo mandaban a la imprenta. Este otro tipo que también es bien simple, que esto uno lo podría hacer en su computador. Se compra una hoja amarilla y le imprime negro. Bueno, hermanos, estamos aquí en el centro de Valparaíso. Cada día vacilando con mi manga, fumando pitos con mandanga. Oye guacho, soy un buen guacho y en cualquier momento yo ya cacho. Llega la fama y si un coco la pega se hace más pagada y cada rima se hace por plata. Bueno, pa' tu futuro parte, pero no tienes que olvidarte de que lo que hacemos es amor al arte. Si cambias tu forma de ser, te tiraste al espejo, te miraste y en un instante te diste cuenta que eres el mismo de antes. El dinero, fama, no tienes que agrandarte, para tu ideal tienes que aferrarte, para tu estilo no cambiaste, amigo, en serio te lo digo, el micrófono es mi testigo y en el escenario, ¡puah!, crecerá la patada. ¿Qué saben? ¿Está lleno, no? Bueno, yo lo titulé Los días en que vivo y sobrevivo. Aquí hay una persona mirando hacia el mundo, que dice, y pensar que tengo que sufrir el nacimiento y la muerte. Aquí es un bebé que se dirige por un camino que hasta el final llega a una cruz. La ignorancia también se refleja cuando no se enseña. A Luquita nomás. El orden de los factores no altera el producto. Son las mismas imágenes del principio que las di vuelta, las puse al revés y formaron un cuento totalmente diferente. Nada más rico que disfrutar en familia, vacaciones soñadas, dar vida en un lugar alejado de todo, respirar aire de libertad, yo y mi familia juntos, de nuevo. Y el objetivo es que decidamos el nombre del fanzine, la temática del fanzine y qué textos van a ir. Porque una de las particularidades que tiene el formato del fanzine es que pueden ir los textos de diferentes disposiciones. Claro, es súper importante que agarremos un buen concepto, una idea interesante que a todos nos convoque, que a todos nos interese. Acá tenemos 4 conceptos. Contemporáneo, cultura, dramático, etéreo. Recreativo. Ataraxia. ¿Cómo? Ataraxia. ¿Puedes explicarnos lo que es ataraxia? Es una manera de estar tranquilo pese a la tormenta. En este momento donde nosotros estamos acá, están pasando una infinidad de situaciones en todos los lugares. Pero nosotros estamos acá, estamos en la calma. Acá estamos como en nuestro mundo, en nuestro espacio. Entonces nos caracteriza a nosotros. Está bueno Bueno, ¿y el concepto les parece entonces? Empezamos a trabajar en torno a ese... ¿Les gusta como título que se llame Ataraxia el fanzine? ¿Sí? Está bueno, un nombre raro, digamos. En este mundo oscuro y lleno de dramatismo, sucumbe ante nosotros una luz de cultura que nos alumbra el camino hacia lo contemporáneo y que hará viajar tu mente por la brisa suave de lo etéreo para encontrar el momento de la recreación, dejándote sumido en su totalidad en este nuevo mundo por descubrir llamado ataraxia. Ataraxia, según la RAE, imperturbabilidad, serenidad. ¡Excelente! Ahora andamos recuperando a los internos que participan del taller para que asistan a la clase y lo estamos pasando a buscar a todos sus respectivos módulos. Ahí viene un compañero, ¿no?, que también sale. ¿Cómo está? Hola, bien. Mira, los internos que ahora van a ver, que vienen llegando de su respectiva visita. Se comparten cosas, cigarros, comida, una monedita de repente, para los que no tienen. Y eso se ve harta hermandad en ese aspecto.
No, si no vino la señora. Yo no vine. La cualidad de comunicarnos y de contar una historia la tenemos todos nosotros. Se habla de que el que cuenta la historia es el hablante lírico, es la voz que se escucha detrás del poema. En el caso de la narrativa, ese hablante lírico se llama narrador, que es la voz que cuenta la historia. Entonces lo que quiero que hagamos es lo siguiente: la historia que les voy a pedir que escriban, la escriban tomando otro rol, otra posición, siendo otro personaje, otro ser que cuenta la historia. Dime, ¿quién, desde la perspectiva de quién va a contar la historia? Una mujer. Sí. ¿Ya? ¿Una mujer mayor o una mujer joven? Joven. Joven, ya. ¿Qué paciencia tengo que tener al aguantar las inmensas filas? Pero todo por mi amado. El esfuerzo valdrá la pena. Ya son las 8 de la mañana y ella se despide para tomar el bus, que la llevará hasta un destino maravilloso, en el cual se reencontrará con su hijo, hoy privado de libertad. Llegamos a un lugar nunca antes conocido para mí. Tiene grandes muros y su aspecto es como de una fortaleza. Al llegar a la cárcel donde él se encontraba, pasé por cosas desconocidas. Bueno, eso es la literatura. La capacidad que tenemos los seres humanos de contarnos historias, aun cuando no sean verdaderas, ¿no es cierto? Para que otro pueda imaginarla y creerla como verdadera. La calle, aquí se expresa. Profecía de una celda fría donde en agonía tarde o temprano sabía que yo saldría. 10 años de condena rapeando en 4 paredes, y ahora que en la calle a mí nadie me frena, ni tampoco me someto al maldito sistema. Mi mundo en la calle, población inquieto, bendiciones al camarada que se encuentra adentro, ahora recia afuera por la zona te corona y lo destrona. Ya escuchamos cómo viendo. Hace poco tuve el beneficio de la libertad condicional y salí con un sueño dentro de la cárcel. Salí con un sueño de hacer música y hoy en día me encuentro aquí afuera, donde me dieron la acogida unos amigos, con los cuales se los quiero presentar. Aquí el sello se llama DK Record y The One Line, que viene la acogida para toda la gente que no tiene dónde grabar. No hemos estudiado ni nada, pero todo lo hemos aprendido aquí de repente metiendo manos, claro, igual leyendo en internet, culturizándose y aprendiendo de repente un poco más de lo que es sonido. Esta es mi música, con ella voy a batallar, esta es mi música, nadie los podrá callar. Esta es mi música, música. ¿Te sirvió el taller para la escritura, para el desarrollo de la música? Sí, bastante. Más que nada conocer la estructura de un poema, de una poesía, del haiku. Así como estoy yo, hay otras personas que están en otra área buscando una oportunidad, y la sociedad con lo que ha hecho en estos momentos está cerrándole la puerta a muchas personas que quieren buscar una integridad. Por eso yo pienso que no tienen que ser así, tienen que buscar una manera más humanitaria para muchas personas que necesitan de su apoyo. Bueno, les quería contar un poquito en qué va el fanzine. De todos los trabajos visuales, por ejemplo, finalmente, ¿se acuerdan que esa era la portada? Sí. Quedó esa la portada y la contraportada. Ahí está la contraportada. Hemos expresado sentimientos, ideas, viajes, distintas cosas en las cuales a través del papel se va a transmitir a la gente que realmente nosotros somos sin voz dentro de un sistema. Y a mí eso me pasa, yo creo que nosotros, cuando al principio lo dijimos, este espacio lo vamos a construir aquí, ¿cachai? Aquí nosotros no venimos con la receta hecha, no venimos con una metodología rígida, aquí venimos tanto a aprender de ustedes como ustedes a aprender de esta experiencia, porque tampoco vienen a aprender de nosotros, de los invitados, vienen a aprender de la experiencia que surge acá y queda acá. ¡Salud! 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 ¡Salud por todo aquí! Yo me expresé el barrio donde vivo yo, en medio libre obviamente, y que se fue como prostituyendo, digo yo, a través de edificios, compraron casas, la gente se empezó a expropiar de distintos lugares para poder vender y construir edificios. Así perdimos hartos espacios verdes, canchas de recreación deportiva y cosas que ya no van a volver a estar. Y aquí en el cerebro yo puse una cara que está como cortada, así como mutilada, que muchas veces nosotros mostramos diferentes facetas al mundo, po.
Todas las imágenes que uno crea son imágenes inteligibles, o sea, lo contrario de tangible, touch. Y aquí tenemos a nuestro personaje que nos contamina, por ejemplo, puede ser la televisión, la radio, etcétera, 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 que nos contamina el cerebro. Y esos son mis conceptos respecto al cerebro y corazón. Anton González González, el rapero desconocido, el raperguero. Este es un cerebro con un corazón que va volando hacia arriba, hacia el infinito, y dice: libérate, en base al amor. La ciudad puede ser nuestro propio infierno, nuestra propia cárcel, nuestra propia tortura, que los asfixia, los aplasta, los discrimina, los gobierna, como una dictadura. Leer Los días en un mundo de Ataraxia es tranquilidad, en paz y sin pensar en los problemas. Yo me imaginé Ataraxia como galaxia, llegar más allá de la imaginación supuestamente. Y la música a mí me relaja todo eso y me lleva a esa tranquilidad que supuestamente es la Ataraxia. Aquí estamos en el lanzamiento del Facim Ataraxia en la Sebastiana. Día a día, yo con mi poesía en una celda fría. Habitan pensamientos, los recuerdos llegan en lamento, pues también tenemos sentimientos y una letra acompañado todo el sufrimiento que se vive dentro. Pero mira cómo fluye el pensamiento con el viento a paso lento. Yo fui partícipe del taller colectivo La Sombra en 2 oportunidades, en el año 2010 y hace poco en este año. ¿Y qué es lo que sucede? Que es algo tan simple, una herramienta tan simple que un papel, unos colores, nos dan vida, nos dan imaginación, creatividad. Es cosas que, por un lado, de repente el sistema penitenciario no comprende muchas veces. Hay mucho prejuicio dentro, hay muchas cosas que no se conocen, pero hay personas que equilibran eso, que son el colegio, que son los colectivos La Sombra, que dan este esparcimiento, que dan la cultura. Hoy mis ideas de paz colapsan, perdiéndose en el constante aguacero de palabras hirientes con su danza estridente, lanzadas al aire, huérfanas de un lado y del otro, simplemente el desahogo más vulgar de la rabia contenida, acumuladas en las horas muertas, entes impregnados de delirio, encerrados en cubículos constrictores de alma, apilados unos sobre otros, comprimidos en el valle del un resentimiento por lo que he vivido, ya quedado por ganado todo lo perdido. Entre sombras he surgido con la fórmula secreta del poeta, esa que navega la tristeza de la soledad, amarga realidad que se vive ya, un ser humano privado de su libertad. Quiero que me escuches un momento, alguien sueña con limpiar un sentimiento, todo día y toda noche, ya clamando hacia el cielo por su música y su libertad. Quiero que me escuches un momento, alguien sueña con limpiar un sentimiento, todo día y toda noche, ya clamando hacia el cielo por su música y su libertad. Esta ha sido una fusión para que la dinámica de la música siga creciendo, no importa el lugar ni la situación que nos encontremos. Anhelo gitano, resiliencia latina, ayer estábamos en La Sombra y hoy en libertad. Muchas gracias a todos. El raperguero. Hola. No, cabrón, nos vemos. Esta primera etapa del proyecto del Colectivo La Sombra, Colectivo La Sombra que somos todos, son ustedes, somos nosotros, son los compañeros que nos han venido acompañando, valga la redundancia, en el proceso, ¿cachai? Los literatos, los poetas, los artistas visuales, la gente gráfica, los que salieron, los que van a volver a ingresar en algún momento, a ser parte también de este colectivo, porque como hemos dicho, este colectivo lo construimos entre todos.
y todas. Entonces es importante estos espacios de cariño, que esto no se pierda, porque al fin de cuentas esto es lo que es este colectivo, más allá del resultado artístico, el colectivo de esto es una comunidad. Po. Sigan escribiendo, sigan dibujando, sigan creando, porque cuando nos encontremos, la idea es que nos pillemos con nuevos trabajos, ¿ya? Así que cabros, fuerza, mi herramienta. ¡Vamos, Chile! Nosotros somos guerreros, estamos en la línea de fuego. Envidia y traición es lo que quedará en el suelo. Gangsters porteños alzando el vuelo. ¡Ja! ¿Quieren música? Esto es real. ¡Buah! ¡Buah! La calle, aquí se expresa. Profecía de una celda fría donde en agonía tarde o temprano sabía que yo saldría. 10 años de condena rapeando en 4 paredes y ahora que en la calle a mí nadie me frena, ni tampoco me someto al maldito sistema. Mi mundo en la calle, población inquieto, bendiciones al camarada que se encuentra adentro. Ahora reste afuera por la zona, te corona y lo destrona.